sus manos y sus pies y reflejar su imagen. Como sabemos, esta semana es una semana diferente. Empieza esta semana, se le llama la Semana Santa, pero saben que es una, por desgracia, ¿no? Es una utopía, ¿no? O sea, de santa tiene poco, pero se le llama la Semana Santa. Los que venimos de trasfondo católico, pues evidentemente conocemos lo que es. Yo fui, en aquel tiempo, antes de conocer a Jesús, con 23 años, de los que me emocionaba y se me saltaban las lágrimas cuando pasaba la imagen de Jesús. Sí que es verdad que nunca fui muy fan de otras, pero sí de Jesús sufriendo, y no entendía por qué sufrió tanto por mí. Pero qué bueno que Jesús me encontró, ¿verdad? Y yo quise abrir mi corazón. Él me buscó, Él te ha buscado a ti. No lo olvidemos, Él nos amó primero. No es que no, Él nos ha buscado, Él nos ama. Y porque nos ama, tú estás aquí. Y es lo que vamos a ver hoy en el mensaje de hoy, que tiene que ver con estos días. Y este mensaje se llama Las 7 palabras de Jesús. Hoy vamos a entender, he parado un poco lo que es, por estas fechas, la enseñanza que llevamos sobre el discípulo consagrado, ¿verdad? Pero hoy va a ser algo diferente en relación justo a estas fiestas, que se le llama fiesta, ¿verdad? Se le llama esta semana de fiesta. Otros la fiesta de primavera, otros le llaman, en fin, Semana Santa, por ejemplo, y otros aprovechan para infinidad de cosas y actividades, viajes y diversión. Pero ¿qué significa para nosotros la Semana Santa? Porque tenemos que entender los eventos y lo que sucedió como cristianos, como hijos de Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió ese llamado Domingo de Ramos? ¿Por qué se llama así? ¿Ramos? ¿Qué hace? Por eso muchos católicos usted ve que llevan palmas. ¿Por qué llevan palmas? ¿Porque la dan gratis? No, por cierto, es un gran negocio y funciona bastante bien. O sea, quiero decir, las palmas es símbolo de victoria. Jesús, cuando entró a Jerusalén, entró subido en un asna de pollino que nadie había montado jamás, que había sido profetizado. Zacarías 9:9 lo habla. Y él fue en ese mulo o ese pollino que nadie había montado, subió sobre él. Y él entró y ponían palmas, y los que no tenían palmas ponían olivo, para que era como la entrada del novio, ¿verdad? Y la novia cuando va a entrar a la iglesia entra ¿qué? Con una alfombra roja. Pues era una forma de representar que venía el rey de Israel. Qué peculiar, ¿verdad? Una semana antes, o menos de una semana, de que muchos de esos gritarían, crucifícale, crucifícale. Qué peligroso es el ser humano, ¿verdad? Hoy te alabo y mañana te apuñalo. Hoy te doy una palmadita y mañana ¡ay! Ayúdanos, Señor. Por eso Jesús murió en la cruz, para cambiar al ser humano desde dentro hacia afuera. Porque esta carne, ¿cómo está? Inclinada hacia el mal. Por eso no intentes tu marido cambiar a tu mujer. Mujer, no intentes cambiar a tu marido, ni a tus hijos. Solo Dios cambia a las personas cuando le dejamos que nos cambie y nos transforme. ¿Amén? Qué importante entender esto. Fue profetizado en el profeta Isaías 53:5, 730 años antes de que ocurriera el nacimiento del Mesías. Y me gustaría leer estos versículos antes de entrar a las 7 palabras, porque es digno de mencionarlas. Isaías 53:5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Por quién fue herido? Que quiero que hagan ejercicio, por nuestras. Él no. Él era santo, sin pecado. Ayer hablamos sobre la guerra espiritual. Creo que los hermanos fueron impactados como yo, como Dios nos fue enseñando, porque sentimos al Espíritu Santo, creo,
no solamente fui yo creo más de uno lo sintió fuerte ayer, porque se hablaba también sobre lo que Él hizo por nosotros para librarnos de nuestro adversario. Pero bien, seguimos, dice, molido por nuestros pecados. ¿Por qué fue molido Jesús? Bien, no los de Él, los nuestros. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. O sea, para que nosotros tengamos paz, Él recibió el castigo. Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Por qué dice su llaga? Jesús fue una llaga completa. No es que tuviera llagas, era una llaga de latigazos que recibió por amor a usted y a mí. Muchos no sobrevivían a la flagelación que daba el Imperio Romano, porque eran látigos con hueso en las puntas para desgarrar los músculos e incluso a veces tendones, y era todo un manto de sangre. Jesús lo sufrió por amor a nosotros. ¿Quién merecía esos latigazos? Nosotros. Por nuestros pecados, Él era justo. Yo hablaba ayer, digo, ¿cuánto han sufrido alguna vez una injusticia? Que alguien haya roto algo en casa. ¿Quién ha roto esto? Y que hayan culpado al hijo menor porque el mayor supo desaparecer y como estaba el menor solo, se la cargó el menor. ¿Cuánto le ha pasado alguna vez algo de eso? Es duro, ¿verdad? Pero si yo no he sido, da igual. Tú estabas allí, eso está roto, culpable tú. Pues Jesús, imagínense cargar todo eso sobre sí de toda la humanidad. Piensen sus pecados. Todo Él por amor lo hizo. Por eso es importante que tengamos hoy una fuerte reflexión para que el seguir a Jesús sea más liviano. Y digamos, Señor, hago lo que tú me pidas, sea lo que sea, te quiero obedecer. Quiero ser tu siervo, tu sierva, mientras viva en esta tierra. Muchas veces se nos olvidan estas cosas, todo lo que Él ha vivido y padecido por causa de nuestra redención y salvación. Verso 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Qué dice? ¿Cuántos se descarriaron? Todos. No se escapa nadie. Todos nosotros nos descarriamos. Cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado ¿de quién? Todos nosotros. Todo el pecado sobre él. Jesús se hizo pecado, siendo justo y santo. Verso 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. ¿Cuántas veces nos hemos quejado cuando vivimos en una injusticia? ¿O solo me ha pasado a mí? ¿Hay algún pecador más por acá que se ha quejado? Yo me he quejado. No abrió su boca. Uf. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció, no abrió su boca. ¿Pudo haberse quejado? Sí, no lo hizo. Que esto también sea una reflexión personal. Ayúdame, Señor, a no quejarme y a dar gracias por lo que tú me has dado. Verso 8. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Esa generación está aquí, de los redimidos. Aleluya. Ese es el gozo del Rey de Reyes hoy. Que usted un día dijo sí a Jesús. Quiero que vivas en mi corazón. Dice, por cárcel, por juicio fue quitado. Dice, ¿quién la contará? Dice, porque fui cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fui herido. Ya estaba profetizado. Su pueblo lo iba a rechazar. ¿Cuántos han sido rechazados alguna vez por un familiar? Yo también. Qué doloroso. Tu propia sangre te rechaza. Pues Jesús sintió ese rechazo también. Y eso también podemos ver que en Jesús vas a tener la empatía para que tú, cuando te sientas rechazado,
Él sabe lo que duele, porque lo vivió en su carne. Y se dispuso con los impíos su sepultura, como uno más, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Indudablemente, Él resucitó de entre los muertos y su cuerpo no vio corrupción, también había sido profetizado. Verso 10 dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en sus manos prosperada. Claro que sí. Largos días. ¿Por qué vive largos días Jesús? Porque sigue vivo. Jesús vive, Cristo vive. Él está a la diestra del Padre, resucitó de entre los muertos. Su cuerpo no se pudrió como de todos los seres humanos. Él sigue vivo, Él es el único muerto resucitado y que vive a la diestra del Padre y que está preparado para venir a recoger a su iglesia preparada. Aleluya. Pero eso será en otro momento que hablemos de esto. Verso 11, verá el fruto de su aflicción en su alma y quedará satisfecho, porque el conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Él va a llevar todas las iniquidades. Cuando tú te convertiste, Él cogió tu pecado. Bueno, y lo mandó al fondo del mar para redimirte, para santificarte y para hacer de ti un hombre, una mujer preparado para Dios. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por sus transgresores. Aquí profetizó también el profeta Isaías, como digo, 730 años antes de Cristo, profetizó lo que sucedería y lo veremos ahora en el mensaje de las 7 palabras de Cristo, que le invito a que vayan Lucas 23, 34. Sentí en mi corazón que era importante ver el profeta Isaías. Hoy ha habido una palabra profética. No olvidemos que la profecía no se ha apagado. Dios sigue hablando a través de la palabra profética también en nuestras vidas, aunque tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, pero también Dios sigue hablando a su pueblo, a su iglesia. Con santo temor y temblor tenemos que tomar ese punto, pero sí que Dios sigue hablando. Vamos a ver Lucas 23, 34. La primera palabra la vamos a ver aquí. Y Jesús, como sabemos, fue flagelado, maltratado. De hecho, Él no llevó la cruz, no podía llevarla, porque indudablemente todas las indicaciones médicas lo corroboran, que Él había perdido mucha sangre en la flagelación, por lo tanto sus fuerzas eran débiles, aunque también hay historiadores que hablan, los teólogos, en los que realmente Jesús probablemente no era carpintero como todo el mundo lo piensa, ¿no? Nos vendieron eso, de que era carpintero, pero probablemente pudo haber sido también cantero. ¿Y por qué cobra fuerza lo de cantero? Porque, vuelvo y reitero, un carpintero no tiene la construcción física de un cantero. Los canteros movían piedras, eran fuertes, fornidos. Y lo que aguantó Jesús, 100% hombre, 100% Dios, no lo aguanta cualquier ser humano. ¿Me explico? Él estaba terriblemente desfigurado por completo de los latigazos, las flagelaciones que había recibido. Y él tenía que llevar una cruz y no fue un paseíto de 100 metros. Y era, no olvidemos, un lugar alto. El Monte de la Calavera se llama, donde crucificaban a todos los condenados. Y él tenía que cargar esa cruz, por eso él no pudo, y hubo ayuda quien llevó la cruz por él. Ahí, una vez que él está en la cruz, Jesús, vamos al mensaje de las 7 palabras, Jesús decía, Padre, recién crucificado, es otro de los detalles. Los clavos muchas veces se han dicho que en las manos por las imágenes y por la religión, otras religiones, pero probablemente sus clavos estaban en las muñecas. Pero por una razón evidente, ahí, en la muñeca,
es donde se sujetaban mejor, porque aquí en la mano se desgarra fácilmente el clavo. Entonces, en las muñecas también tenía otro motivo. En las muñecas hay mucho más dolor. Están las terminaciones nerviosas. No olvidemos que la crucifixión era para que el reo de muerte sufriera el máximo. Juan el Bautista murió decapitado. Sufrió un segundo. Pero nuestro Salvador escogió la peor muerte. Me emociono porque no somos dignos de ello, ¿vale? Y espero, iglesia, que lo entendamos, que cuánto amor Él ha derramado por nuestras vidas. Y Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. Él estaba preocupado por la condenación de aquellos que le habían clavado en la cruz. ¿Qué nivel de amor tenía Jesús? Y tiene. Un nivel de amor que no es de esa tierra, es el amor del Padre. Por eso es tan importante conocer a Jesús y su amor. Su amor rompe tu entendimiento. No hay que olvidar que está el amor humano. ¿Y el amor humano cómo es? Si tú me das, yo te doy. Si no me das, no te doy. Pero el amor de Dios no es así. ¿Qué le hemos dado nosotros a Él para que nos ame? ¿Qué teníamos para ofrecerle? ¿Una vida de pecado? No nos merecemos su amor. Y quiero que entendamos hoy con este mensaje, que hagamos una reflexión profunda. Señor, ayúdame a ser mejor hijo tuyo. Quiero ser verdaderamente un hijo tuyo. No digno, porque digno imposible, pero sí mejor hijo, a la altura de lo que tú quieres de mí. Él dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. De ahí que probablemente aquel centurión se convirtiera de esas palabras. ¿Cómo tiene compasión de aquellos que lo están desgarrando en esa cruz? En la segunda palabra que Jesús dijo, primera hemos visto que es el perdón. Que podamos estar dispuestos a perdonar también nosotros cuando alguien nos maltrata. Jesús los perdonó a los que los clavaron en la cruz. La segunda palabra, Lucas 23, en el versículo 42, Jesús le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Quién se lo dijo? Aquel otro reo de muerte que estaba clavado en la cruz. Saben que tenían 2 ladrones a los lados. Y uno de ellos: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero muchos interpretan: ¿por qué dijo un ladrón que estaba justamente sufriendo su propia condena? ¿Por qué dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Porque lo que Jesús hizo en la primera palabra, tener misericordia y compasión por aquellos que lo habían clavado en la cruz, creo que Él le rompió la mente. Dijo: no puede ser. Solo tiene que ser el mayor amor de expresión. Este hombre no es un hombre normal. ¿Cuándo le predicaron a ese ladrón? Ahí clavado en la cruz vio. Esa es la importancia también. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos pisan el dedo del pie? Si nuestra expresión es perdón y amor, probablemente mucha gente se salvará. Tenemos que ser diferentes a esta generación. Tenemos que ser diferentes a este mundo. De verdad diferentes. Porque si somos iguales, difícilmente veremos resultados. ¿Qué le dice Jesús? Jesús le dice: de cierto. ¿Por qué decía esto? Porque iba a decir una gran verdad. Por eso decía: de cierto te digo. No hace redundancia, sino afirma lo que está diciendo. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y alguien puede decir: ¿pero cómo que hoy? Por el tema de los tiempos. ¿Cómo que hoy? Porque Él iba a cerrar los ojos a este mundo y los iba a abrir hacia la eternidad.
donde iba a abrir los ojos de ese sueño, los iba a abrir ya en la eternidad con Cristo. Y pusieron sobre su cabeza una causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Esto está en Mateo 27, 37, disculpe. Y del versículo 37 y 38. Dice: entonces crucificaron con él a los dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Lo estamos viendo en otro evangelio para verla comparar. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Fíjense que aquí Mateo está hablando, Mateo fue testigo, discípulo de Jesús, Lucas fue discípulo a posteriori, y Lucas fue un médico que él recabó toda la información de lo que había sucedido en los hechos. Por lo tanto, Lucas hace matices sobre el ladrón que se convirtió, y Mateo habla de que le injuriaban, lo que indica un cambio de actitud de un ladrón. Dice que los ladrones le injuriaban. Al momento del cabreo estaban ahí, pero uno reflexionó cuando vio la actitud de Jesús. Aleluya. Santo eres tú, Señor. Probablemente ese ladrón perdonara a los verdugos que lo habían crucificado. Esa mirada de amor. No sabemos, pero sin lugar a dudas, él entendió que él quería ese amor que tenía Jesús, y que esta sociedad también quiera de ese amor que tenemos nosotros para dar. ¿Cuántos tienen de ese amor? ¿Y cuántos necesitan más? Yo levanto las dos manos. Aleluya. La tercera palabra que Jesús dijo, hemos visto la primera, fue el perdón. La segunda, salvación. Y la tercera, en Juan 19, 26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, todos sabemos que era Juan, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Por qué dice que la recibió en su casa? Porque María era viuda. Su marido había muerto. ¿Quién era el primogénito de su casa? Era Jesús. Según la cultura, María se sentía desamparada. Y en aquel momento no solo es que moría su hijo, todas las mamás que hay aquí, pensar que tu hijo primogénito muere, y la peor muerte. Y encima, inocente. Pensar en el corazón de María cómo estaría en ese momento. Roto, despedazado, hecho pomada. Y Jesús, que tuvo compasión. Que esa es la tercera palabra, tuvo compasión. Vio a su madre, sabía que estaba sufriendo, viendo a su hijo destrozado, a punto de morir. Desamparada porque la cultura no iba a su favor, sino en su contra. Y él tenía confianza para decir: y ahí tu hijo. A Juan, ese discípulo que él tenía esa confianza con él, uno de los tres en los que él confiaba. Jesús demostró humanidad por su madre y por Juan, y aun estando en la condición de sufrimiento, ahí lo estuvo él. ¿Nos acordamos de los demás cuando sufrimos? Yo me he pasado algunas veces, cuando le cuentas a alguien un problema, ¿qué sucede? Que esa persona te cuenta el suyo, que es mayor que el tuyo. Y tú, ¿para qué le conté? Mejor me callo, porque ya ahora me quedo peor. O sea, sí, a veces somos así, los seres humanos. Que el Señor nos ayude a poder tener más empatía y más compasión por los demás. Y la cuarta palabra, en Mateo 27, 46, la vamos a ver. Y hago una pequeña parada, que me he quedado ahí. Quiero decir que Jesús fue crucificado sobre las 9 de la mañana, el día viernes, digamos, para que cuando llegue el viernes lo pensemos, sobre las 9 aproximadamente de la mañana. ¿Cuándo fue prendido Jesús? Sobre las 6 de la mañana.
Él estaba, 5 o 6 de la mañana fue prendido, fue al amanecer. Jesús había pasado toda la noche sin dormir, porque él estaba orando y por eso había pedido a sus discípulos que estuvieran con él, orando y apoyándole. Él no había dormido, él lo prendieron y desde que lo prendieron no pararon de darle golpes. Y por último fueron los latigazos. Quiero que nos metamos en contexto. 9 de la mañana y ahora en esta palabra, por eso quiero que seamos conscientes de los horarios también, porque nos va a entender un poco más la situación. Cerca de las 3 de la tarde fue cuando él tuvo una palabra que yo he puesto la cuarta, soledad. La cuarta palabra de Jesús, casi las 3 de la tarde. ¿Cuántas horas llevaba crucificado? Casi 6 horas, clavado en esa cruz terrible. Sintió soledad, porque lo vamos a ver en el versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz. Digo la hora novena porque aquí está el calendario hebreo y por eso se llamaba así la hora novena, que eran las 3 de la tarde nuestras. Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eli, Eli, ¿lama sabactani? Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Wow. No solo sufrió la agonía física, sino también la espiritual, por amor a nosotros. Yo no sé, creo que fue ayer en el discipulado. ¿Por qué Jesús lloró, sudó gotas de sangre aquella noche previa a la crucifixión? ¿Por qué? Muchos de los hermanos en el discipulado hablaban de que por lo que iba a sufrir. Pero yo creo que principalmente fue porque él iba a sufrir 2 cosas que son las que más pesaban. Todo el pecado de la humanidad. Todo. De los ladrones, los asesinos, los adúlteros, los fornicarios. Todos los tipos de pecados que se puede imaginar. Todo iba a cargarlo él sobre su espalda. Porque cualquier pecador hoy que se arrepiente de sus pecados, él te perdona y te salva. Él es quien perdona, quien nos corona de favor y de misericordia. Entonces, él tenía que cargar todo eso sobre sí. Y el segundo, que más también dolía a Jesús, que no mencioné ayer, fue la separación del Padre. El Padre hizo esto. Le dio la espalda. Qué terrible. En el momento más duro de su vida. ¿Y por qué el Padre le dio la espalda? Porque en ese momento él era pecado y Dios es santo. Él estaba cargando el pecado de la humanidad sobre sí, tus pecados y los míos. Por eso Dios tuvo que darle la espalda. Qué momento más cruel y doloroso para nuestro Salvador. Para eso que cuando suframos un poco, solo mira a Jesús. Por eso Hebreos 12, puesta la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, que sufrió lo oprobio por amor a nosotros. O sea, léanlo, capítulo 12 de Hebreos, para que puedan entender el alto precio que Él pagó. En 2 Corintios 5, 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Como Pablo lo entendía y lo plasmó a la iglesia de los Corintios para que quedara claro. Él no conoció pecado, pero por amor a nosotros lo hizo para que fuéramos hechos justicia, justificados por Él. Aleluya. Hemos visto que la cuarta palabra es soledad. Si alguien se ha sentido solo alguna vez, Jesús también tiene empatía, sabe lo que es sentirse solo. Aleluya. Quinta palabra. Juan 19, 28. Aquí estamos llegando al punto final. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed.
tengo sed. Un gran sufrimiento de sed. ¿Cuánto han tenido sed alguna vez? Yo había ocasiones que he tenido mucha sed. Qué terrible es tener sed. ¿Y qué le ofrecieron a Jesús cuando tuvo sed? ¿Cuánto han probado el vinagre? Un traguito. No, a algunos les gusta en la ensalada o en las lentejas. Pero yo lo tengo aborrecido. Yo para la limpieza va bien. Pero el vinagre es... Pues imagínense tener sed y que te den una esponja de vinagre. Esto demuestra que por falta de sangre el cuerpo pedía líquido y la herida del costado era para que se derramase todo sin quedar nada. Como cordero fue inmolado. Sabemos que Jesús luego un costado le abrió la lanza, lo podemos ver, una lanza le abrió el costado. En el versículo 19, 34 lo podemos ver, ¿no? Que dice, pero uno de los soldados le abrió el costado una vez muerto con una lanza y al instante salió sangre y agua. ¿Por qué? Para que no quedara nada, ni sangre ni agua, completamente inmolado como un cordero. Romanos 8:32 dice también, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dios te quiere dar muchos regalos, querido hermano, hermana. Él te quiere dar muchas cosas, pero tienen un precio. Y el precio es morir a mí y dejar que Jesús gobierne mi vida. ¿Me está entendiendo? A veces queremos las cosas gratis. Yo todavía no he ido a Eroski o a Mercadona, a Carrefour, y me llevo el carro lleno de compra gratis. ¿A qué no? ¿Alguien lo ha conseguido? Aparte que hay un guardia, seguida te atiza. ¿Por qué creemos que las cosas de Dios es diferente? Gratis es la salvación. Tú hoy por recibir a Cristo, y es gratis, claro, porque Él pagó el precio en la cruz. Pero seguir a Cristo y las promesas que Él tiene para ti y los regalos que Él tiene para ti, hay que hacer algo. Hay que buscar a Dios. Hay que orar, ayunar, lo que sea necesario para que yo pueda recibir lo que Él tiene para mí. Porque cuando uno ayuna, debilitas tu carne para que tu espíritu y tu alma se fortalezcan. Cuán necesario es entender estos principios. Tengo sed, el sufrimiento de la sed, la quinta palabra. La sexta palabra, Jesús habló en Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, ¿cuánta sed tuvo Jesús para tomar el vinagre? Dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Dijo, consumado es. En griego significa redención completada. Qué importante entender que las pruebas que vivimos, las circunstancias que vivimos, muchas veces tiene que ser consumado. Hoy hubo una palabra profética que decía que cuando la batalla está fuerte, ahí es donde tiene la victoria. Bueno, consumado es que cada circunstancia que estés viviendo tiene una culminación, tiene un final. Si te alineas con el Señor, Él te va a dar una gran victoria en medio de esa prueba. Pero cree y confía en Él y no desmayes hasta el final para ver la victoria. Y la séptima palabra es Lucas 23:46, dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En Mateo 27:51 dice, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Qué importante ver este hecho. En Lucas 23:46, encomiendo en tus manos mi espíritu. ¿Nos encomendamos en las manos de Dios? ¿Saben? Muchas veces nos encomendamos en las manos de Dios, pero con la boca chiquita. Pero luego en la práctica hacemos lo contrario. Porque nuestra mente dice, yo tengo que encomendarme a Dios, pero luego en la práctica hago lo contrario. Por eso es hoy un día de reflexionar, Señor, ¿de verdad
te dejo que tú hagas lo que quieras en mi vida? ¿De verdad te dejo que tú seas el Señor de mi vida? ¿De verdad soy capaz de dejar que tú me gobiernes como tú quieres? ¿De verdad estoy haciendo lo necesario para adquirir esos regalos que tú tienes para mí como buen padre? Porque aquí no se puede poner en cuestión que Él es bueno, porque Él es bueno. Aquí el tema no es Él, el tema somos nosotros. No se trata de Él, se trata de nosotros. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿De verdad estamos a la altura de lo que Él quiere hacer? Porque toda esta provincia de Guipúzcoa, Beasain, Orticia, Lazcao, Tolosa, todos los lugares necesitan de discípulos de Cristo. Los primeros cristianos en Antioquía se le llamaban, le decían cristianitos. ¿Saben por qué? Porque eran pequeños cristos, con el carácter de Cristo. ¿Qué nos falta a nosotros? El carácter de Cristo. ¿Y cómo se consigue? Doblando rodillas y clamando a Dios para que nos llene de su presencia. Humanamente, imposible. Pero Jesús dijo, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Pero para eso tenemos que darle permiso. Tenemos que dejarle a Él obrar. Jesús dijo en el Evangelio de Juan 12:24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Querido, querida en el Señor, tienes que morir. Tenemos que morir. Ahora nadie se me vaya a suicidar, por favor. Digo, tiene que morir a su carne, al yo. Es que yo pienso, es que yo opino. Yo, a un lado, en lo que él opina, en lo que él piensa, en lo que él desea para ti. Él te está ofreciendo una eternidad. Esta carne te ofrece unos años de vida. Probablemente 10, 5, 4 años, unos meses, 40 años, no lo sé. Solo Él lo sabe. Pero aquí lo que tienes que determinar es que lo que te quede de vida, hagas lo que tienes que hacer. Amén. Porque Jesús dijo, el que ama su vida, la perderá. ¿Cuántos quieren perder su vida? Dice que el que ama su vida, la perderá. ¿Jesús amó su vida? No. Dice, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. O sea que, y podemos decir, palabra dura es esta. Más duros fueron los flagelazos de Jesús en la cruz. Más duro fue sufrir Él por nuestros pecados. Más injusto fue cargar nuestras culpas Él. O sea, que digamos, Señor, el precio nunca va a ser grande, siempre es chico comparado con el que tú pagaste por mis pecados. Amén. Como el ladrón tú puedes tener salvación hoy. O como el centurión que creyó cuando tembló la tierra. O como los discípulos en el camino de Maús, que también creyeron, hablaban, era profeta. Y Jesús caminaba resucitado al lado de ellos y ardía su corazón cuando partió el pan. ¡Ay! Era Jesús. Jesús vive. Él reina. Si estás hoy preparado, te invito a que te pongas de pie. Que cierres tus ojos. Dios te habla hoy por medio de su palabra. El Espíritu Santo está aquí para guiarnos a toda la verdad. Perdónanos. Salva. Aleluya. ¿De verdad perdonamos? ¿De verdad estamos dispuestos a salvar almas? ¿Tenemos verdaderamente compasión por la gente? ¿Tenemos sed de Dios? ¿Nos encomendamos a Él? Como las palabras que hemos visto en las 7 palabras. Él desea hacer su obra en tu vida hoy. Hoy es día de redención. Hoy es día de salvación. Tú que todavía no has dado el paso de recibir a Cristo como Señor y Salvador para tu vida, hoy es el día. Jesús te ama. Él murió en la cruz y ahí Él pensó en ti. Por el gozo puesto delante de Él sufrió el oprobio, dice Hebreos 12, versos 3 y 4. Él
Él lo sufrió por amor a ti. Él tuvo un gozo de saber que tú hoy a lo mejor decidirías por Jesucristo. Que sea el Señor y Salvador de tu vida. Si tú estás apartado del Evangelio, hoy es tu día. Da un paso de fe. Tu poder en nuestra gente.